Bienvenido a un video sobre el producto triple escalar. El objetivo es utilizar el producto triple escalar para determinar el volumen de un paralelepípedo. El producto triple escalar establece que el vector U punteado con el producto cruzado del vector V y W es igual al determinante aquí, donde la primera fila es igual a los componentes del vector U. La segunda fila es igual a los componentes del vector V. Y la tercera fila es igual a los componentes del vector W. La razón por la que esta fórmula es muy conveniente es encontrar el producto cruzado de estos dos vectores, y luego puntearlo con el vector U requiere bastante trabajo. Pero ahora podemos encontrar el valor de este determinante 3×3, en lugar de realizar todo este trabajo aquí. Lo bueno de esto es que el orden de los vectores se puede cambiar y el resultado será el mismo, como vemos aquí. La única aplicación de este producto escalar triple es el volumen de un paralelepípedo formado por los vectores U, V, y U está dado por el valor absoluto de este producto escalar triple, donde los tres vectores formarían los bordes que forman el paralelepípedo. Entonces, por ejemplo, esto podría ser el vector U. Esto podría ser el vector V. Y esto podría ser el vector W. Entonces, si tenemos los componentes vectoriales de estos tres vectores, podemos encontrar fácilmente el volumen de este paralelepípedo al encontrar el valor absoluto de este producto triple escalar. Y recuerde, para encontrar este producto escalar triple podemos evaluar un determinante 3×3, compuesto por los componentes de estos tres vectores. Sigamos adelante y probémoslo. Entonces, si queremos determinar el volumen de un paralelepípedo formado por los siguientes tres vectores, solo necesitamos encontrar el valor absoluto de este producto triple escalar. Entonces, para evaluar este producto triple escalar, formaremos un determinante 3×3 usando estos tres vectores, y luego tomaremos el valor absoluto de eso. Avancemos y configuremos esto. La primera fila del determinante 3×3 sería 3, -4, 1. La segunda fila sería 0, 2, -3. La tercera fila sería 3, 2, 2. Continuaremos y evaluaremos esto usando la expansión de cofactor usando la primera fila. Entonces, comenzaremos creando 3 veces el determinante 2×2, eliminando la fila 1 y la columna 1. Entonces tendremos 2, -3, 2, 2 menos -4 veces un determinante 2×2 creado al eliminar la fila 1 y la columna 2 esta vez. Entonces tendremos 0, -3, 3,2 más 1 veces el determinante 2×2 formado por la fila 1 y la columna 3 eliminadas. Entonces tenemos 0,2,3,2. Así que tendremos 3 veces, esto será 4 menos -6. Eso será positivo 10. Esto se convertirá en más 4 veces, esto será 0 menos 9 negativo, o 0 más 9, será 9. Además, esto será 1 por 0 menos 6. Así que tendremos 30 más 36 más -6. Entonces, esto es igual a 60. Bueno, el valor absoluto de 60 sigue siendo 60. Entonces tenemos un volumen de 60 unidades cúbicas. Por lo tanto, usar este producto triple escalar es una buena manera de encontrar el volumen de un paralelepípedo si tenemos los tres vectores que forman ese sólido. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por mirar.